La comandante Sarah Chun caminaba por los pasillos blancos y brillantes del edificio del Consejo Galáctico. Sus botas producían un sonido suave sobre el suelo liso. A su alrededor, alienígenas de muchas formas y tamaños diferentes ocupaban de sus asuntos. Algunos tenían tentáculos en lugar de brazos. Otros tenían la piel azul o plumas en vez de pelo. Unos pocos caminaban sobre 4 patas en lugar de 2. Sarah ya había estado en este lugar muchas veces. Durante 50 años, los humanos habían intentado unirse al Consejo Galáctico. Habían enviado sus mejores diplomáticos. Habían compartido su tecnología. Incluso habían ayudado a algunos mundos alienígenas a resolver problemas de alimentación y agua. Pero hoy se sentía diferente. Hoy algo se sentía mal. La cámara de votación era enorme. Hileras de asientos se elevaban como gradas, llenas de representantes de docenas de mundos diferentes. En el centro se sentaban los líderes del consejo. La embajadora Sepran estaba allí. Sus tentáculos púrpuras se movían de un lado a otro mientras hablaba. A su lado se sentaba el alto y delgado primer ministro valdoriano. Su piel verde parecía brillar bajo las luces intensas. Sarah ocupó su lugar en la sección humana. Solo se permitía la entrada de 12 humanos en la cámara. El resto de la delegación humana esperaba fuera. Sarah miró a su alrededor a todas las caras alienígenas que los observaban desde arriba. Muchos parecían enfadados. Algunos parecían asustados. Ninguno parecía amistoso. La embajadora Sepran se puso de pie. Su voz resonó por la cámara mientras hablaba a través del dispositivo de traducción. «Estamos aquí hoy para votar sobre la solicitud humana de membresía en el Consejo Galáctico», dijo. «Pero esto ya no es solo sobre la membresía. Debemos decidir si a los humanos se les debería permitir siquiera estar en nuestro espacio». Sarah sintió que el corazón se le hundía. Esto no era lo que esperaban. Pensaban que sería una simple votación para unirse al Consejo. En cambio, parecía que estaban en un juicio. La embajadora continuó hablando. «Los humanos se autodenominan pacíficos, pero miren su historia. Han librado guerras durante miles de años. Han destruido ciudades enteras con armas terribles. Se matan entre ellos por pequeños trozos de tierra o por creencias diferentes». Otros alienígenas comenzaron a asentir con la cabeza. Sarah quería levantarse y defender a su gente, pero conocía las reglas. Los humanos no podían hablar durante esta sesión. Solo podían escuchar. Un pequeño alienígena peludo del sistema Qatari se levantó a continuación. «Los humanos son demasiado peligrosos», dijo con una voz aguda y chillona. «En su propio mundo, tienen armas que podrían destruir toda la vida. ¿Qué harían si tuvieran acceso a la tecnología galáctica?» Las acusaciones siguieron llegando. Los humanos eran violentos. Los humanos eran agresivos. No se podía confiar en los humanos. Sarah escuchaba cada palabra y sentía que la ira crecía en su pecho. Estos alienígenas no sabían nada sobre la humanidad. Solo veían las partes malas e ignoraban todo lo bueno. La representante Draxi habló a continuación. Era alta y tenía 4 brazos. Su voz era profunda y atemorizante. «Los humanos glorifican la guerra», dijo. «Hacen películas y juegos sobre la lucha. Enseñan a sus hijos que la violencia puede resolver problemas. Este no es el camino de los pueblos civilizados». Sarah quiso reír, pero estaba demasiado enfadada. Los Draxi habían conquistado 3 sistemas estelares en el último siglo. Los Sepran habían esclavizado a una especie entera hacía solo 50 años y llamaban violentos a los humanos. Pero la peor parte estaba por llegar. El canciller valdoriano se puso de pie. Era viejo, incluso para su longeva especie. Su cabello blanco le caía hasta los hombros. «Los humanos son impredecibles», dijo lentamente. «No siguen las reglas que mantienen la galaxia en paz. Hacen demasiadas preguntas. Quieren cambiar cosas que han funcionado durante miles de años. Son una amenaza para todo lo que hemos construido». La votación comenzó. Una por una, cada especie emitió su voto. Sarah observó cómo el tablero se iluminaba con marcas rojas. Rojo significaba no. Rojo significaba que los humanos no eran bienvenidos. Rojo significaba que 50 años de esperanza y trabajo se habían desperdiciado. El recuento final fue claro. Cada una de las especies había votado en contra de la humanidad. Ni una sola voz alienígena se había alzado en su favor. Ni una sola había dicho que los humanos merecían una oportunidad. Pero la embajadora Sepran no había terminado. Se levantó de nuevo, sus tentáculos ondeando de emoción. «El Consejo Galáctico ha decidido», anunció. «A los humanos no solo se les niega la membresía. Son expulsados de todo el espacio del Consejo.
Todas las naves, estaciones y colonias humanas deben abandonar nuestro territorio en el plazo de un año estándar. Cualquier humano encontrado en el espacio de consejo después de ese tiempo será arrestado como un criminal. La cámara estalló en vítores. Los alienígenas aplaudían con sus manos, tentáculos o lo que fuera que usaran para aplaudir. Celebraban como si acabaran de ganar una gran victoria. Sarah se quedó sentada, en estado de shock. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo los estaban rechazando, los estaban expulsando por completo. 50 colonias humanas tendrían que ser abandonadas. Miles de puestos comerciales se perderían. Millones de humanos que vivían en el espacio de consejo tendrían que volver a casa. La delegación humana fue escoltada fuera de la cámara. Guardias con armas de energía se aseguraron de que se movieran rápidamente. Sarah podía oír a los alienígenas todavía celebrando a sus espaldas. Mientras caminaban de regreso a su nave, la mente de Sarah iba a toda velocidad. Los otros humanos de su grupo parecían derrotados. Algunos lloraban. Otros estaban lo suficientemente enfadados como para empezar una pelea allí mismo, en el espaciopuerto. Pero Sarah estaba pensando en otra cosa. Los alienígenas habían cometido un error. Un gran error. Pensaban que los humanos eran peligrosos porque libraban guerras. Pensaban que los humanos eran impredecibles porque hacían preguntas. Pensaban que los humanos eran una amenaza porque querían cambiar las cosas. Tenían razón en todo eso, pero se habían perdido la parte más importante. Los humanos libraban guerras porque eran buenos en ello. Los humanos hacían preguntas porque aprendían de las respuestas. Los humanos querían cambiar las cosas porque las mejoraban. En el viaje de vuelta a casa, Sarah miró por la ventana hacia las estrellas. Cada punto de luz era un sol, y muchos de esos soles tenían planetas a su alrededor. Algunos de esos planetas tenían alienígenas viviendo en ellos. Alienígenas que pensaban que estaban a salvo porque habían echado a los humanos de su club. Sarah sonrió por primera vez en todo el día. Los alienígenas no tenían idea de lo que acababan de hacer. Habían unido a la humanidad contra un enemigo común. Le habían dado a los humanos una razón para trabajar juntos como nunca antes. Y lo más importante, les habían dado tiempo para prepararse. La nave saltó a velocidad superlumínica, llevando la delegación humana de vuelta a la Tierra. Detrás de ellos, los alienígenas continuaban su celebración. Pensaban que habían resuelto el problema humano. Pensaban que podían ignorar a la Tierra y olvidarse de esa extraña y violenta especie del pequeño planeta azul. Aprenderían cuán equivocados estaban. Sarah se aseguraría de ello. En un año, los alienígenas esperaban que todos los humanos se hubieran ido de su espacio. En un año, esperaban no volver a ver a los humanos nunca más. Sarah tenía planes diferentes. En un año, comenzaría la verdadera lección. Los alienígenas estaban a punto de aprender porque nunca se debe acorralar a un animal peligroso. Las estrellas brillaron con más fuerza a medida que la Tierra aparecía. Sarah comenzó a planificar. La galaxia había rechazado a la humanidad. Ahora la humanidad les devolvería el favor, pero lo harían a su manera. La manera que los había convertido en la especie dominante de su mundo. La manera que los había llevado de las cuevas a las naves espaciales en solo unos pocos miles de años. El camino de la guerra. El almirante Marcus Rodríguez estaba en la cubierta de observación de la estación Luna y observaba la Tierra girar lentamente debajo de él. El planeta azul parecía pacífico desde aquí arriba, pero Marcus sabía que no era así. Allá abajo, cada fábrica, cada astillero y cada laboratorio trabajaba a toda velocidad. El Consejo Galáctico le había dado a la humanidad un año para abandonar su espacio. La humanidad estaba usando ese tiempo para prepararse para algo mucho más grande. Habían pasado 3 meses desde que la comandante Chun trajo las noticias de las cámaras de consejo. 3 meses desde que los alienígenas cometieron su gran error. Marcus había pasado cada día desde entonces planificando y preparándose. El trabajo nunca se detenía. La estación Luna había duplicado su tamaño en solo 3 meses. Se construían nuevas secciones cada semana. Los equipos de construcción trabajaban en turnos durante todo el día. Cuando un equipo se cansaba, otro tomaba su lugar. El sonido de la soldadura y la perforación nunca cesaba. Marcus caminó por el pasillo principal de la estación. A través de las ventanas, podía ver docenas de naves espaciales en construcción. Algunas eran naves de carga para transportar suministros. Otras eran naves de investigación para estudiar tecnología alienígena. Pero la mayoría eran naves de guerra. Grandes y potentes naves de guerra diseñadas para luchar. Un ascensor llevó a Marcus a nivel 7, la sección restringida.
Solo las personas con la más alta autorización podían entrar allí. Las puertas se abrieron para revelar a la doctora Elena Vázquez de pie sobre una mesa de trabajo cubierta de dispositivos alienígenas. Levantó la vista cuando Marcus entró. «Almirante», dijo con una sonrisa cansada. «Tiene que ver esto». La doctora Vázquez había estudiado la tecnología alienígena durante 15 años. Sabía más sobre las armas y escudos del Consejo Galáctico que la mayoría de los alienígenas. Su laboratorio estaba lleno de dispositivos que los humanos habían conseguido mediante intercambios o encontrado en naves abandonadas. «Terminamos de probar este cañón de plasma Sepran», dijo, señalando un largo tubo de plata sobre la mesa. A sus ingenieros les llevó 200 años desarrollar este diseño. Nosotros lo mejoramos en 6 semanas. Marcus cogió el dispositivo. Era más ligero de lo que esperaba. ¿Cuánto mejor? Un 30% más de potencia y un 50% más de precisión, respondió la doctora Vázquez. Además, usa menos energía y dispara más rápido. Los alienígenas construyeron este cañón para que durara siglos sin romperse. Nosotros construimos el nuestro para ganar guerras. Lo llevó a otra mesa de trabajo. Esta tenía un extraño cristal azul colocado en un marco de metal. El cristal brillaba suavemente y emitía un zumbido bajo. «Esto es aún mejor», dijo la doctora Vázquez. «Es un generador de escudos valdoriano. Tomamos su diseño y lo reconstruimos por completo. Sus escudos están diseñados para detener armas de energía. Los nuestros pueden detener armas de energía, armas cinéticas e incluso algunos tipos de transporte de materia». Marcus estaba impresionado, pero había visto muchas armas impresionantes en los últimos 3 meses. «¿Qué hace que este sea especial?». La doctora Vázquez sonrió. «Mire esto». Cogió una pequeña bola de metal y la lanzó hacia el cristal. La bola se detuvo en el aire a unos 30 centímetros de cristal y cayó al suelo. Los escudos valdorianos hacen eso, pero los nuestros también hacen esto. Lanzó otra bola, pero esta vez presionó un botón en un pequeño control remoto. La bola atravesó el área donde debería haber sido detenida y golpeó suavemente el cristal. «Permeabilidad selectiva», explicó la doctora Vázquez. «Nuestros escudos pueden dejar pasar nuestras armas mientras detienen las del enemigo. Los alienígenas nunca pensaron en eso porque solo piensan en la defensa. Nosotros pensamos en el ataque y la defensa juntos». Marcus asintió. Esto era exactamente lo que la humanidad necesitaba. Los alienígenas tenían mejor tecnología en muchos aspectos, pero la usaban mal. Construían armas y escudos para el mantenimiento de la paz, no para una guerra real. Los humanos construían todo para la guerra. «¿Cuántas naves puedes equipar con los nuevos sistemas?», preguntó Marcus. «Ahora mismo, unos 50 cruceros pesados y 200 naves más pequeñas», respondió la doctora Vázquez. «Pero la producción aumenta cada semana. Para cuando termine nuestro año, deberíamos tener equipo para al menos 500 naves principales». Marcus dejó el laboratorio y tomó otro ascensor hasta el nivel 12. Este era el centro de mando donde se planificaban y coordinaban todas las operaciones militares de la Tierra. La sala era enorme, con pantallas que cubrían todas las paredes. Cientos de oficiales se sentaban en estaciones de control, monitorizando todo, desde la construcción de naves hasta misiones de espionaje. La general Patricia Hayes lo estaba esperando. Estaba a cargo de todas las fuerzas terrestres y operaciones especiales. Sus equipos estaban repartidos por toda la galaxia, recopilando información y estableciendo bases secretas. «Informe», dijo Marcus al acercarse a su puesto. «La operación Telón de Acero va adelantada», respondió la general Hayes. «Tenemos depósitos de suministros ocultos en 47 sistemas. Los alienígenas no tienen ni idea de que estamos allí. El equipo de Capitán Thompson acaba de terminar de instalar una base principal en el sistema Kepler. Es completamente invisible para los sensores del Consejo». Tocó su pantalla y mostró un mapa de la galaxia. Puntos rojos mostraban dónde operaban secretamente las fuerzas humanas. Había muchos puntos rojos. «La mejor parte es el reclutamiento», continuó la general Hayes. «Estamos encontrando muchas especies a las que no les gusta el Consejo. Los Draxi han estado esclavizando a especies más pequeñas durante décadas. Los Sepran obligan a mundos enteros a pagar enormes impuestos. Los valdorianos no dejan que nadie desarrolle nueva tecnología sin su permiso». Marcus estudió el mapa. «¿Cuántos aliados potenciales?». «Al menos 2 especies están listas para ayudarnos cuando llegue el momento»,
dijo la general Hayes. Quizás más. El Consejo cree que todo el mundo los ama, pero se equivocan. Mucha gente está cansada de que alienígenas que viven al otro lado de la galaxia les digan qué hacer. La siguiente parada fueron los astilleros. Marcus tomó un transbordador desde la estación Luna hasta la instalación de construcción orbital sobre la luna de la Tierra. El astillero era enorme, extendiéndose por cientos de kilómetros en todas direcciones. Miles de trabajadores se movían entre las naves, construyendo, probando y mejorando. El comandante Jackson Webb se encontró con Marcus en el muelle del transbordador. Webb estaba a cargo de la construcción de naves y había estado trabajando sin descanso durante meses. Parecía cansado pero emocionado. «Almirante, tiene que ver los nuevos acorazados», dijo Webb mientras caminaban por la instalación. «Tomamos el diseño básico de las naves y gemas capturadas, pero las hicimos completamente diferentes». Se detuvieron frente a una nave masiva que todavía estaba en construcción. Era el doble de larga que cualquier nave humana anterior, con armas que sobresalían de cada superficie. Pero lo que la hacía especial no era su tamaño ni sus armas. «Sistemas de control adaptativos por IA», explicó Webb. «Cada sistema principal de la nave puede pensar por sí mismo y tomar decisiones en microsegundos. Los alienígenas usan ordenadores para asistir a sus tripulaciones. Nosotros usamos ordenadores que pueden reemplazar a tripulaciones enteras si es necesario». Marcus caminó alrededor de la nave, observando las características inusuales del diseño. El casco estaba cubierto con pequeños módulos que podían reconfigurarse. Durante la batalla, los sistemas de armas podían cambiarse rápidamente para disparar diferentes tipos de munición. Incluso los motores podían modificarse mientras la nave estaba en vuelo. «¿Cuántos estarán listos?», preguntó Marcus. «24 acorazados completos y 68 cruceros pesados», respondió Webb, «además de unas 400 naves más pequeñas. Cada nave está diseñada para ser actualizada y modificada rápidamente. Los alienígenas construyen naves que permanecen iguales durante siglos. Nosotros construimos naves que pueden convertirse en naves completamente diferentes en unas pocas horas». Marcus pasó el resto del día visitando diferentes instalaciones. Vio centros de entrenamiento donde los soldados aprendían a usar armas alienígenas mejor que los propios alienígenas. Vio laboratorios de investigación donde los científicos trabajaban en tecnologías que el Consejo había prohibido por ser demasiado peligrosas. Vio centros de comunicación donde los expertos estudiaban idiomas y culturas alienígenas en busca de debilidades. Cuando Marcus regresó a la estación Luna, era tarde en la noche. Fue a su oficina y se sentó en su escritorio. A través de su ventana, podía ver la Tierra girando lentamente en la oscuridad. Luces de ciudades y fábricas cubrían la mayor parte de la superficie del planeta. Todos allí abajo trabajaban hacia el mismo objetivo. Marcus abrió su ordenador y comenzó a escribir su informe diario. Cada noche, resumía el progreso del día y lo enviaba a todos los demás líderes militares. El informe de esta noche sería especialmente importante. Día 91 de preparación. Tecleo. Todos los objetivos se mantienen según lo programado o adelantados. El Consejo Galáctico espera que nos retiremos de su espacio en 9 meses. En cambio, estaremos listos para arrebatarle su espacio. Hizo una pausa y miró las estrellas. En algún lugar, allá afuera, los alienígenas dormían plácidamente en sus camas. Pensaban que habían resuelto el problema humano. Pensaban que estaban a salvo. El Consejo cometió 2 errores importantes. Continuó tecleando Marcus. Primero, asumieron que los humanos obedecerían sus órdenes y se irían en silencio. Segundo, nos dieron un año completo para prepararnos. Para cuando llegue nuestro plazo, la humanidad estará lista para la operación militar más grande de la historia galáctica. Marcus terminó su informe y lo envió. Luego se levantó y miró de nuevo por la ventana. En 9 meses, esas estrellas se verían muy diferentes. Algunas de ellas brillarían sobre colonias humanas. Otras iluminarían el camino de las flotas humanas mientras se adentraban en el espacio del Consejo. Los alienígenas querían que los humanos abandonaran su territorio. Marcus tenía una idea mejor. En lugar de que los humanos abandonaran el espacio alienígena, los alienígenas aprenderían a vivir en el espacio humano. Todo él. El capitán James Morrison estaba en el puente del US Desafío y observaba cómo se acercaba la flota enemiga. 57 naves de guerra alienígenas se dirigían hacia su posición cerca de la estación Kepler. Su propia flota solo tenía 19 naves. Para cualquiera que mirara,
Parecería que los humanos estaban a punto de ser destruidos. Morrison sonrió. Que pensaran eso. Habían pasado 2 años desde que el Consejo Galáctico había expulsado a la humanidad de su espacio. 2 años desde que el almirante Rodríguez había comenzado a prepararse para este momento. Los alienígenas pensaban que todos los humanos habían vuelto a casa, a la Tierra, como niños buenos y obedientes. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La flota enemiga pertenecía a la hegemonía de Ket. Los Ket eran una de las fuerzas militares más poderosas del Consejo. Tenían cuerpos de más de 2 metros de altura cubiertos por una piel gris parecida a una armadura. Sus naves estaban entre las más avanzadas de la galaxia. Habían librado guerras durante miles de años y nunca habían perdido una batalla importante. Hasta hoy. La flota enemiga estará en rango de armas en 6 minutos, informó la teniente Sarakim desde la estación de sensores. Mantienen su formación de batalla estándar. Morrison asintió. Los Ket siempre usaban las mismas tácticas. Formarían una línea con sus naves más grandes en el centro y las más pequeñas a los lados. Luego volarían directamente hacia su enemigo e intentarían abrumarlos con una potencia de fuego superior. Les había funcionado durante siglos, pero los Ket nunca antes habían luchado contra humanos. A todas las naves, aquí el capitán Morrison, dijo por su comunicador, ejecuten el plan de batalla Chaos 7. Recuerden, no solo estamos aquí para ganar, estamos aquí para enviar un mensaje. A su alrededor, la tripulación del puente comenzó a implementar el plan que habían practicado cientos de veces. Las naves humanas rompieron la formación y se dispersaron en todas direcciones. Para los Ket, probablemente parecía que los humanos huían presas del pánico. La primera parte del plan era el engaño. Las naves humanas estaban equipadas con tecnología de sigilo avanzada y sistemas de guerra electrónica. Mientras la flota se dispersaba, cada nave activó diferentes tipos de interferencias y bloqueos de sensores. De repente, a los Ket les resultaría muy difícil rastrear sus objetivos. La interferencia es efectiva, informó el alférez Martínez desde la estación de comunicaciones. Los sistemas de puntería enemigos muestran una interferencia significativa. Morrison observó su pantalla táctica mientras las naves alienígenas intentaban ajustarse a la repentina pérdida de datos claros de los sensores. Los Ket eran buenos guerreros, pero dependían demasiado de su tecnología. Cuando esa tecnología dejaba de funcionar perfectamente, se confundían. Fase 2, anunció Morrison. Todas las naves activen los protocolos fantasma. Esto era algo que los alienígenas nunca habían visto. Cada nave humana comenzó a proyectar firmas de sensores falsas, haciendo parecer que en realidad había 3 o 4 naves donde solo existía una. Los sensores de los Ket ahora mostraban casi 100 naves humanas en lugar de 19. La flota alienígena vaciló. Morrison pudo ver cómo su formación comenzaba a tambalearse, mientras los comandantes que intentaban averiguar qué estaba sucediendo. Habían esperado luchar contra 19 pequeñas naves humanas. Ahora sus sensores les decían que se enfrentaban a una fuerza mucho mayor. Señor, los Ket solicitan comunicación, informó la teniente Kim. Póngalos en pantalla, dijo Morrison. La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de la nave de guerra líder de los Ket. El comandante alienígena era enorme, incluso para su especie. Cicatrices cubrían su piel blindada, prueba de muchas batallas. Sus ojos amarillos brillaban de ira. Nave humana, dijo el comandante Ket con una voz profunda y retumbante. Soy el líder de guerra tras de la hegemonía. Están violando la ley del Consejo. Ríndanse ahora y se les permitirá vivir como prisioneros. Morrison se rió. Líder de guerra, soy el capitán Morrison de las Fuerzas Espaciales de la Tierra Unida. Tengo una contraoferta. Ríndanse ahora y algunos de ustedes podrían sobrevivir a lo que está a punto de suceder. Los ojos de Trax se iluminaron aún más de rabia. Imposible. Solo tienen un puñado de naves. Nosotros tenemos la fuerza superior. ¿La tienen?, preguntó Morrison. ¿Están seguros de eso? Cortó la comunicación y se volvió hacia su tripulación. Fase 3. Muéstrenles cómo es realmente la fuerza superior. Las naves humanas de repente dejaron de huir y dispersarse. En cambio, se agruparon en pequeños grupos y comenzaron a atacar a la flota alienígena desde múltiples direcciones a la vez. Pero no estaban usando tácticas de combate espacial normales. Estaban usando estrategias que los Ket nunca habían visto. El desafío lideró un grupo de 5 naves en una carga directa hacia el centro de la formación Ket.
Mientras los alienígenas concentraban su fuego en el grupo de Morrison, otros 2 escuadrones humanos atacaron los flancos alienígenas desde arriba y abajo. Los Kett se encontraron luchando en 3 frentes al mismo tiempo. Pero el verdadero shock llegó cuando las armas humanas comenzaron a disparar. Los diseños mejorados de la doctora Vázquez eran mucho más potentes que cualquier cosa que los alienígenas esperaban. Los cañones de plasma humanos atravesaban los escudos que como si fueran de papel. Los misiles humanos encontraban debilidades en la armadura alienígena que los Kett ni siquiera sabían que existían. Impacto directo en la nave insignia enemiga, informó la teniente Kim. Sus escudos principales han bajado al 30%. Morrison observó como uno de los cruceros pesados que explotaba en una bola de fuego. Los alienígenas todavía intentaban usar sus tácticas tradicionales, pero esas tácticas no funcionaban contra un enemigo que se negaba a luchar limpiamente. Los humanos también usaron la guerra psicológica. Mientras atacaban, transmitían grabaciones de música de guerra humana y gritos de batalla en todas las frecuencias. Los sonidos de la música más agresiva de la Tierra llenaron las naves alienígenas. Los humanos llevaban miles de años haciendo música sobre la lucha y la conquista, y se notaba. Señor, 3 naves enemigas intentan retirarse, informó el alférez Martínez. Déjenlas ir, dijo Morrison, pero asegúrense de que vean esto primero. Dio una señal y el UES Desafío aceleró de repente directamente hacia el acorazado Kett más grande. Los alienígenas dispararon todo lo que tenían contra la nave humana que se aproximaba, pero la nave de Morrison tenía los mejores escudos que la doctora Vázquez podía construir. La nave humana absorbió el daño y siguió avanzando. En el último segundo, Morrison activó los sistemas de emergencia de la nave y se lanzó a sí mismo y a su tripulación en cápsulas de escape. El desafío vacío, ahora controlado por sus sistemas de IA, se estrelló contra el acorazado Kett a toda velocidad. La explosión se pudo ver desde 3 sistemas estelares de distancia. Pero Morrison no había terminado. Tan pronto como su cápsula de escape fue recogida por otra nave humana, ordenó la fase final del ataque. Las naves humanas restantes rodearon a las naves Kett supervivientes y exigieron su rendición. La mayoría de los alienígenas eligieron luchar hasta la muerte en lugar de rendirse. A Morrison le pareció bien. Menos prisioneros significaba menos complicaciones. Pero unas pocas naves que se rindieron, y esas fueron tomadas intactas. La batalla duró 4 horas. Cuando terminó, la poderosa flota de la hegemonía estaba completamente destruida o capturada. Los humanos solo habían perdido 3 naves, e incluso esas tripulaciones habían escapado en su mayoría a tiempo. Morrison estaba en el puente de su nueva nave insignia, el UES Venganza, y miraba los restos que flotaban alrededor de la estación Kepler. 57 naves de guerra alienígenas habían sido reducidas a chatarra y escombros. Más importante aún, 3 naves que habían sido capturadas con sus tripulaciones y tecnología intactas. Envíen un mensaje a todas las fuerzas humanas, ordenó Morrison. La fase 1 de la operación Revancha está completa. La hegemonía que ya no existe como fuerza militar. Se volvió hacia la teniente Kim. Envíe también un mensaje al almirante Rodríguez. Dígale que tenemos un regalo para la doctora Vázquez. 3 naves de guerra Kett intactas con toda su tecnología. Pero el mensaje más importante se enviaría al propio Consejo Galáctico. Morrison tenía órdenes de asegurarse de que los alienígenas supieran exactamente qué había sucedido aquí y por qué. Abran un canal al espacio del Consejo, dijo Morrison. Quiero enviar un mensaje a la embajadora Sepran personalmente. El sistema de comunicación se conectó con las cámaras de Consejo en Nexus Prime. Una alienígena de tentáculos púrpuras que había liderado la votación contra la humanidad apareció en la pantalla. Parecía conmocionada y asustada. Aquí el capitán James Morrison de las Fuerzas Espaciales de la Tierra Unida, dijo. Hace 2 años, nos dijeron que abandonáramos su espacio porque éramos demasiado violentos e impredecibles. Nos fuimos, tal como querían, pero cometieron un error. Los tentáculos de la embajadora se retorcieron nerviosamente. ¿Qué? ¿Qué quiere, humano? Morrison sonrió. Olvidaron que cuando obligan a los animales peligrosos a salir de su territorio, no simplemente desaparecen. Encuentran un nuevo territorio, y a veces vuelven también por el antiguo. Hizo un gesto hacia los restos que rodeaban su nave. La hegemonía que te envió 57 naves de guerra para destruir nuestras colonias. Esas naves ya no existen. Sus tripulaciones están muertas o capturadas. Su poder militar está quebrado.
La embajadora temblaba ahora. No pueden hacer esto. ¿El consejo? ¿El consejo qué? Interrumpió Morrison. ¿Enviar más flotas? Por favor, háganlo. Apenas estamos empezando. Se inclinó hacia adelante. Nos llamaron violentos e impredecibles. Tenían razón, pero olvidaron la parte más importante. También somos muy buenos siendo violentos e impredecibles. La galaxia está a punto de aprender cuán buenos somos. Morrison cortó la conexión y se volvió hacia su tripulación. A su alrededor, las naves humanas ya se preparaban para la siguiente fase de la operación. A lo lejos, podía ver las luces de las colonias humanas que nunca más tendrían que temer un ataque alienígena. El Consejo Galáctico había expulsado la humanidad de su espacio. Ahora, la humanidad devolvía el favor. Pero a diferencia de los alienígenas, los humanos no se detendrían solo con la expulsión. Las propias estrellas estaban a punto de cambiar de manos. La guerra había comenzado, y los humanos estaban ganando. La general Patricia Hayes estaba en el centro de mando del U.S. Liberación y observaba cómo otro sistema estelar caía ante las fuerzas humanas. En la pantalla principal, docenas de naves alienígenas se rendían sin disparar un solo tiro. Había sido así durante semanas. La galaxia se estaba desmoronando más rápido de lo que nadie había esperado. Habían pasado 6 meses desde la victoria del capitán Morrison sobre la hegemonía Kett. Esa primera batalla había sido como arrojar una piedra en aguas tranquilas. Las ondas aún se estaban extendiendo, y cada ola traía más fuerzas alienígenas a un conflicto con la humanidad. El problema para los alienígenas era simple: seguían perdiendo. La cuarta flota Draxi solicita los términos de la rendición, informó la comandante Lisa Park desde la estación de comunicaciones. Esa es la tercera flota Draxi esta semana. La general Hayes asintió. Los Draxi habían sido uno de los partidarios más vocales de la expulsión de la humanidad del espacio del Consejo. También eran una de las potencias militares más agresivas de la galaxia. Pero la agresión sin habilidad era simplemente un suicidio con pasos adicionales. Dígales lo mismo que les dijimos a los demás, dijo Hayes. Rendición incondicional. Todas las naves y tripulaciones pasan a ser propiedad de la hegemonía terrana. Cualquier resistencia será respondida con la destrucción inmediata. Los Draxi estaban aprendiendo lo que los Kett habían aprendido 6 meses antes. Las tácticas militares humanas no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto. Mientras las especies alienígenas luchaban según antiguas reglas y tradiciones, los humanos luchaban para ganar. Usaban todas las ventajas que podían encontrar y creaban nuevas ventajas cuando no existía ninguna. General, estamos recibiendo una transmisión del sistema Valderin, anunció la comandante Park. No es de nuestras fuerzas, es de los propios Valderin. Hayes enarcó una ceja. El colectivo Valderin era una de las especies más extrañas de la galaxia. Parecían insectos gigantes y luchaban como una mente colmena en lugar de como individuos. Habían sido esclavizados por el Consejo durante más de 300 años, forzados a proporcionar mano de obra y recursos a especies más civilizadas. «Póngalos en pantalla», ordenó Hayes. La pantalla parpadeó y mostró un dron Valderin. Parecía un cruce entre un escarabajo y una mantis religiosa, con antebrazos y grandes ojos compuestos. Cuando habló, su voz fue traducida por el sistema de comunicación. «Comandantes humanos», dijo el Valderin. «Deseamos hablar con sus líderes sobre una alianza». Hayes se inclinó en su silla. Esto era inesperado. Los Valderin nunca se habían rebelado contra el Consejo. Habían aceptado su esclavitud durante siglos sin quejarse. «Soy la general Hayes de la hegemonía terrana», respondió ella. «¿Qué tipo de alianza proponen?» «Hemos observado sus fuerzas derrotar a los ejércitos del Consejo», explicó el Valderin. «Hemos visto que ofrecen libertad a las especies conquistadas en lugar de esclavizarlas. Deseamos unirnos a su causa y luchar contra nuestros opresores». Hayes sonrió. Los informes de inteligencia habían sugerido que muchas especies estaban descontentas con el gobierno del Consejo, pero esta era la primera vez que alguien solicitaba abiertamente unirse al esfuerzo de guerra humano. «¿Qué pueden ofrecernos?», preguntó Hayes. «Conocemos las ubicaciones de todas las bases militares del Consejo en 17 sistemas estelares», respondió el Valderin. «Conocemos sus rutas de suministro, sus códigos de comunicación y sus planes de batalla. También controlamos las instalaciones de fabricación que construyen sus armas y naves». Hayes sintió que la emoción crecía en su pecho.
Los Valderin tenían acceso a información que normalmente llevaría meses de recopilación de inteligencia a obtener. Con su ayuda, las fuerzas humanas podrían golpear el corazón del poder militar del Consejo. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó Hayes. Libertad para nuestro pueblo y el derecho a gobernarnos a nosotros mismos, dijo el Valderin simplemente. Serviremos en sus fuerzas militares y les ayudaremos a derrotar al Consejo. Cuando la guerra termine, solo deseamos que nos dejen en paz. Hayes tomó la decisión de inmediato. De acuerdo. Bienvenidos a la hegemonía terrana. En los días siguientes, llegaron mensajes similares de especies de toda la galaxia. Las mentes colmena insectoides de Arcturus ofrecieron integrar a sus guerreros en los grupos de batalla humanos. Los nadadores profundos acuáticos proporcionaron mapas detallados de las instalaciones submarinas del Consejo. Los lumininales, seres de energía, compartieron tecnología que podía hacer que las naves humanas fueran invisibles para la mayoría de los sensores. Cada nuevo aliado traía más inteligencia, más recursos y más razones para que otras especies oprimidas se unieran a la causa humana. El Consejo Galáctico había gobernado a través del miedo y la intimidación durante miles de años. Pero ahora había algo más aterrador que el Consejo, la humanidad. La General Hayes trasladó su nave de mando al sistema Kepler, que se había convertido en la capital no oficial del espacio controlado por humanos. Desde allí, podía coordinar operaciones en docenas de sistemas estelares. La sala de guerra siempre estaba ocupada con oficiales planificando ataques y gestionando territorios recién conquistados. Rodríguez llegó desde la Tierra con refuerzos y nuevas órdenes. Parecía cansado pero satisfecho mientras informaba a Hayes sobre los últimos acontecimientos. El Consejo está empezando a entrar en pánico, explicó Rodríguez. Han perdido contacto con más de 60 sistemas estelares en el último mes. Sus fuerzas militares están destruidas, capturadas o huyendo. Algunas especies están abandonando el Consejo por completo y declarando la independencia. Hayes mostró un mapa táctico de la galaxia. Las áreas rojas mostraban el espacio controlado por humanos, que ahora cubría casi una cuarta parte del disco galáctico. Las áreas azules todavía estaban bajo el control del Consejo, pero muchas de ellas estaban marcadas como inestables o en disputa. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo?, preguntó Hayes. El sistema Nexus, respondió Rodríguez. Es el centro político del Consejo. Si podemos tomarlo, la guerra esencialmente habrá terminado. Hayes estudió el mapa con más atención. Nexus Prime era el mundo más fuertemente defendido de la galaxia. Tenía plataformas de defensa orbital, múltiples flotas y generadores de escudos que podían proteger todo el planeta. Tomarlo requeriría todo lo que la humanidad había aprendido sobre la guerra. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos?, preguntó Hayes. 3 semanas, dijo Rodríguez. La inteligencia sugiere que el Consejo planea consolidar sus fuerzas restantes para una batalla final. Si no atacamos pronto, podrían tener tiempo para organizar una defensa efectiva. Hayes comenzó a planificar la operación militar más grande de la historia humana. Requeriría coordinar cientos de naves, miles de tropas y docenas de especies aliadas. El ataque tendría que ser preciso, abrumador y completamente inesperado. Pero primero, tenía que lidiar con un problema más inmediato. 3 flotas de Consejo se acercaban al territorio humano desde diferentes direcciones. Cada flota era más grande que la fuerza que había destruido a los Ket, y todas llegaban al mismo tiempo. Están tratando de atraparnos, se dio cuenta Hayes, forzarnos a dividir nuestras fuerzas y luchar en múltiples frentes. Eso es exactamente lo que están haciendo, coincidió Rodríguez. La pregunta es, ¿les damos lo que quieren? Hayes lo pensó por un momento, luego sonrió. No, les damos algo que no esperan. Ignoramos sus flotas por completo y vamos directamente a por sus mundos de origen. El plan era arriesgado, pero brillante. En lugar de luchar contra las flotas de Consejo en el espacio, las fuerzas humanas las eludirían por completo y atacarían los planetas que se suponía que debían proteger. Para cuando las flotas alienígenas dieran la vuelta para defender sus hogares, las fuerzas terrestres humanas ya estarían en control. La operación comenzó. Al amanecer, en 3 mundos diferentes simultáneamente, naves de desembarco humanas, escoltadas por cazas y apoyadas por bombardeos orbitales, descendieron sobre las capitales de 3 importantes miembros del Consejo. Los defensores habían esperado batallas espaciales, no invasiones planetarias. El mundo natal Sepran cayó en 18 horas. Los alienígenas de tentáculos púrpuras que habían liderado la votación contra la humanidad
se encontraron bajo ocupación humana antes de que su flota pudiera regresar desde el espacio profundo. La capital Draxi duró solo 12 horas antes de rendirse. El gobierno valdoriano evacuó su planeta por completo en lugar de enfrentarse a las tropas de asalto humanas. Cuando las flotas de consejo finalmente regresaron para defender sus hogares, encontraron banderas humanas ondeando sobre sus edificios gubernamentales. Peor aún, descubrieron que su propia gente ya había comenzado a negociar los términos de la rendición con los comandantes humanos. El impacto psicológico fue devastador. Las especies de consejo que parecían unidas en su odio a la humanidad de repente comenzaron a cuestionar si estaban en el lado correcto. Si las fuerzas militares más poderosas de la galaxia no podían proteger sus propios mundos, ¿qué esperanza le quedaba a nadie más? Hayes recibió ofertas de rendición de 14 especies diferentes en un solo día. Algunas ofrecieron a cambiar de bando por completo. Otras solicitaron un estatus neutral. Unas pocas pidieron permiso para unirse a la hegemonía terrana como socios menores. Todas ellas tenían el mismo mensaje: la guerra había terminado y la humanidad había ganado. De pie en la cubierta de observación de su nave insignia, Hayes miró las estrellas y se dio cuenta de que todo había cambiado. Hacía 6 meses, los humanos habían sido parias, expulsados de la civilización galáctica. Ahora eran la potencia militar dominante en la galaxia. Los alienígenas habían llamado a los humanos violentos e impredecibles. Habían tenido razón en ambas cosas, pero no habían entendido que la violencia humana era dirigida y con un propósito, y que la imprevisibilidad humana provenía de un pensamiento táctico superior. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección. Cuando le declaras la guerra a la humanidad, no puedes elegir cómo termina esa guerra. La humanidad toma esa decisión por ti. Y la elección de la humanidad era simple: victoria total. La presidenta Sara Chun se encontraba donde solían estar las cámaras del Consejo Galáctico. El edificio había sido destruido durante la batalla final por Nexus Prime, pero eso estaba bien. La humanidad había construido algo mejor en su lugar. La nueva estructura se llamaba el Salón de la Asamblea Terrana. Era más grande que el antiguo edificio del Consejo y estaba diseñado de manera muy diferente. En lugar de que las especies más poderosas se sentaran por encima de todos los demás, todos los representantes se sentaban al mismo nivel. En lugar de reuniones cerradas donde solo ciertos alienígenas podían hablar, todo se transmitía en vivo por toda la galaxia. Y lo más importante, en lugar de tomar decisiones basadas en la tradición y el miedo, el nuevo gobierno tomaba decisiones basadas en la lógica y la justicia. Sara observó a los representantes reunidos. Había humanos, por supuesto, pero también Valderin, mentes colmena de Arcturus, nadadores profundos y docenas de otras especies. Incluso algunos antiguos miembros del Consejo estaban allí, aunque se sentaban en silencio y solo hablaban cuando se les hacían preguntas directas. Habían pasado 3 años desde que terminó la guerra. 3 años desde que la última flota de Consejo se rindió tras darse cuenta de que luchar contra los humanos era un suicidio. La galaxia todavía se estaba adaptando a su nueva realidad, pero los cambios eran en su mayoría positivos. La hegemonía terrana ha logrado algo notable, dijo Sara al comenzar su discurso anual a la Asamblea. Hemos traído la paz a una galaxia que solo había conocido la opresión y el conflicto durante miles de años. Era cierto, aunque la paz se había ganado a través de una fuerza militar abrumadora. Después de la batalla de Nexus Prime, ninguna especie alienígena había estado dispuesta a seguir luchando contra la humanidad. La elección había sido simple: aceptar el gobierno humano o enfrentarse a la destrucción completa. La mayoría había elegido sabiamente. Cuando el antiguo Consejo expulsó a la humanidad de su espacio, afirmaron que éramos demasiado violentos y agresivos. Continuó Sara. Dijeron que no se nos podía confiar tecnología avanzada ni permitirnos participar en el gobierno galáctico. Sara hizo una pausa y miró directamente a la sección donde se sentaban los antiguos miembros del Consejo. La embajadora Sepran estaba allí, aunque ya no tenía ningún poder real. El representante Draxi mantenía sus 4 ojos fijos en el suelo. El delegado valdoriano parecía que querría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Tenían parte de razón, admitió Sara. Los humanos son agresivos. Resolvemos problemas por la fuerza cuando es necesario. Estamos dispuestos a luchar y morir por principios que otras especies consideran sin importancia. Los representantes alienígenas se movieron incómodos en sus asientos. Todavía temían la ira humana incluso después de 3 años de paz. Pero el antiguo Consejo cometió un error fundamental en su juicio, dijo Sara, su voz haciéndose más fuerte.
Asumieron que la agresión humana era aleatoria y destructiva. No lograron entender que la violencia humana siempre está dirigida hacia un propósito. Activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. La mayoría de los sistemas estelares brillaban en verde, indicando paz y prosperidad. Unas pocas áreas amarillas mostraban disputas menores que se resolvían mediante la negociación. No había ninguna zona roja. Bajo el gobierno del Consejo, se estaban librando 17 guerras diferentes en toda la galaxia, explicó Sara. Millones de seres morían cada año en conflictos que no servían para nada excepto para mantener el poder de las especies gobernantes. Civilizaciones enteras fueron esclavizadas o destruidas. El holograma cambió para mostrar datos históricos de la era del Consejo. Las zonas rojas cubrían casi la mitad de la galaxia. Las cifras de muertos eran asombrosas. Bajo el gobierno humano, la guerra a gran escala ha sido eliminada por completo, continuó Sara. Las tasas de criminalidad han disminuido en un 90%. La productividad económica ha aumentado en un 300%. Y lo más importante, ninguna especie vive con el temor de ser conquistada o esclavizada por sus vecinos. Esto se logró a través de lo que los humanos llamaban disuasión abrumadora. Cualquier especie que considerara iniciar una guerra sabía que las fuerzas humanas llegarían en cuestión de días para detenerla. Cualquier gobierno que oprimiera a su pueblo sabía que las tropas humanas eliminarían a ese gobierno de poder. La política era simple: compórtate pacíficamente y los humanos te dejarán en paz. Empieza problemas y los humanos los terminarán permanentemente. Sara pasó a la siguiente parte de su discurso, la parte que a muchos alienígenas todavía les resultaba difícil de aceptar. El antiguo Consejo afirmaba representar a todas las especies por igual, dijo, pero en realidad el poder pertenecía solo a las civilizaciones más grandes y agresivas. Las especies más pequeñas no tenían voz. Las especies pacíficas eran ignoradas. Las diferentes culturas y creencias eran suprimidas en favor de la conformidad. Este había sido uno de los primeros descubrimientos de la humanidad después de tomar el control de la galaxia. Los registros del Consejo mostraban siglos de discriminación, explotación y genocidio cultural. Cientos de especies habían sido forzadas a abandonar sus tradiciones y adoptar los estilos de vida aprobados por el Consejo. La hegemonía terrana opera con principios diferentes, anunció Sara. Cada especie tiene derecho a gobernarse a sí misma según sus propios valores y tradiciones. Cada mundo tiene derecho a desarrollar su propia tecnología y cultura. Cada ser tiene derecho a vivir libre de miedo y opresión. El único requisito era que estos derechos no pudieran usarse para dañar a otros. Una especie podía practicar la religión que quisiera, pero no podía usar esa religión para justificar la esclavitud. Un mundo podía desarrollar la tecnología que eligiera, pero no podía usar esa tecnología para construir armas de destrucción masiva. Sara miró alrededor del salón de la asamblea y vio los rostros de seres de toda la galaxia. Algunos parecían agradecidos, otros resignados. Unos pocos todavía parecían asustados, pero ninguno de ellos parecía desesperanzado, lo que había sido común bajo el gobierno del Consejo. La transformación no ha sido fácil, admitió Sara. Muchas especies se resistieron a la autoridad humana al principio. Algunas creían que podrían volver a las viejas costumbres y esperaban lo suficiente. Otras esperaban que el gobierno humano resultara ser temporal. Esas especies habían aprendido lo contrario. Las fuerzas militares humanas estaban estacionadas en cada sistema estelar importante, listas para responder a cualquier amenaza en cuestión de horas. Los servicios de inteligencia humanos monitoreaban todas las comunicaciones en busca de signos de rebelión o conspiración. Y lo más importante, administradores entrenados por humanos ahora dirigían los gobiernos de los antiguos mundos de Consejo. Pero la resistencia ha dado paso a la cooperación, continuó Sara. A medida que las especies han experimentado los beneficios de la paz y la justicia, han optado por abrazar el nuevo orden en lugar de luchar contra él. Esto era mayormente cierto. Los Valderin se habían convertido en partidarios entusiastas del gobierno humano después de ser liberados de la esclavitud. Las mentes colmena de Arcturus se habían integrado tan completamente con las fuerzas militares humanas que ahora se consideraban humanos honorarios. Incluso algunas antiguas especies de Consejo habían comenzado a apreciar la estabilidad y la prosperidad que el gobierno humano había traído. Otras simplemente se guardaban sus opiniones para sí mismas, lo cual estaba bien para la humanidad. Sara pasó a la sección final de su discurso, la parte que establecería la política para el próximo año. La hegemonía terrana no es un imperio construido sobre la conquista,
declaró. Somos un gobierno construido sobre el principio de que la fuerza debe servir a la justicia, no al revés. Esta era la filosofía central que separaba el gobierno humano de todo lo que había venido antes. Los gobiernos galácticos anteriores habían usado su poder para beneficiarse a sí mismos a expensas de todos los demás. Los humanos usaban su poder para mantener el orden y proteger a los débiles. Este año, continuaremos expandiendo nuestros programas educativos para ayudar a las especies a desarrollar todo su potencial, anunció Sara. Continuaremos mejorando las redes comerciales para asegurar que todos los mundos tengan acceso a los recursos que necesitan. Continuaremos actualizando los sistemas de defensa para garantizar que ninguna amenaza externa pueda poner en peligro la paz galáctica. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara que transmitía su discurso por toda la galaxia. A aquellas especies que han abrazado el nuevo orden, ofrecemos nuestra gratitud y nuestra continua asociación. A aquellos que todavía albergan pensamientos de rebelión, les ofrecemos este recordatorio. El gobierno humano no es una condición temporal que puedan esperar que pase. Es la nueva realidad permanente de la civilización galáctica. La voz de Sara se volvió más dura, más amenazante. Hace 3 años, el antiguo Consejo pensó que podía intimidar a la humanidad para que se sometiera. Descubrieron cuán equivocados estaban. Cualquier especie que crea que puede desafiar la autoridad humana hará el mismo descubrimiento. Dejó que esa advertencia flotara en el aire durante unos segundos antes de volver a un tono más diplomático. Pero esperamos que tales recordatorios no sean necesarios. La galaxia ha visto lo que sucede cuando los humanos se ven obligados a luchar. También ha visto lo que sucede cuando a los humanos se les permite construir y crear. Preferimos la segunda opción, y creemos que la mayoría de las especies también. Sara concluyó su discurso y bajó de la plataforma. Detrás de ella, representantes de docenas de especies comenzaron a discutir las políticas que había anunciado. Algunos debatían los detalles con entusiasmo. Otros simplemente asentían con la cabeza y se preparaban para implementar lo que los humanos habían decidido. Mientras Sara salía del salón de la asamblea, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde la misión de su antecesora a las antiguas cámaras de consejo. La comandante Sara Chun había regresado a la Tierra con la noticia de la expulsión de la humanidad de la civilización galáctica. La presidenta Sara Chun ahora gobernaba esa misma civilización. La galaxia había rechazado a la humanidad porque pensaban que los humanos eran demasiado peligrosos para confiarles el poder. Habían tenido razón en que los humanos eran peligrosos, pero se habían equivocado al no confiarles el poder. Bajo gobierno humano, la galaxia era más segura, más próspera y más justa de lo que nunca había sido. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos ahora eran libres. Mundos que habían sido despojados de sus recursos ahora prosperaban. Conflictos que habían durado milenios se habían resuelto permanentemente.